Bueno, vamos a hablar ahora de abuso sexual infantil. Es un tema que en general lo rechazamos porque nos duele, porque realmente sentimos que de qué manera nos puede afectar. Esto no puede suceder en nuestro seno familiar. Nuestro hijo de ninguna manera puede estar expuesto a alguna situación de abuso sexual infantil. Presentamos el tema y en un minuto nada más estamos hablando con un especialista de este tema. El abuso sexual infantil es una de las formas más severas de maltrato infantil. Significa involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender y a las que no está en condiciones de dar consentimiento. Es una situación que lo encuentra evolutivamente inmaduro. Se lo expone a actividades que transgreden las leyes o las restricciones sociales. Atraviesa todas las clases sociales y es un delito grave castigado por la ley. Bueno, está aquí con nosotros el doctor Adrián Helien, que es especialista en el tema, que es médico psiquiatra. Y la verdad es que es un tema difícil de abordar porque nos afecta, como decía, muchísimo. Nunca esperamos que esté a la vuelta de la esquina una situación de este tipo y lamentablemente sabemos que existe, a los que los adultos debemos estar conscientes y por ende la conciencia nos lleva a estar atentos para tener en cuenta ciertos signos o síntomas que nos pueden hacer accionar y tomar medidas. Empecemos por definir este abuso sexual infantil, a qué se lo denomina, porque si no aparece como una cosa vaga, ¿no? Esta chica lo provocó, este chico hizo algo que hizo que este señor o esta señora quisiera abordarla. En fin, hay como una situación media perversa y confusa al respecto. Sin duda, coincido con la presentación del tema, es decir, a todos nos provoca rechazo y emocionalmente nos lleva a lugares realmente negativos. Pero es una triste realidad. Exacto. Que adultos se involucren en relaciones sexuales con menores que no comprenden, que no están en condiciones de consentir y que por supuesto este adulto se abusa de ciertas circunstancias de poder o de cercanía o de confianza. Es una triste realidad, como también dijo el disparador, que abarca, uno podría decir, ¿de qué sectores sociales? Todos los sectores sociales. Todos. Y los números nos dicen que en las encuestas alrededor del 20 y pico % de las personas fueron abusadas. Entonces, cuando tomamos las estadísticas, no es un hecho tan excepcional. Y lo que es importante es que evidentemente daña a los niños, ¿no? Y daña severamente a los niños, que por supuesto entonces necesitan un abordaje multidisciplinario, ¿no? En general hay situaciones que pueden ser traumatizantes que necesitan, por eso estamos hablando de salud, porque pueden afectar la salud de estos niños y pueden seguir traumatizados durante mucho tiempo. Por eso necesita un abordaje de alguna manera que tome este tema y lo primero es esto, no negarlo. Saber que existe y que tenemos que estar atentos a eso. Y por supuesto una de las cosas que lo sostiene es el silencio. Estamos hablando y estamos haciendo prevención de este tema, porque uno de los temas más complejos para el niño que está ahí sufriendo la situación es que se encuentra encerrado y no puede hablar, o piensa que no le van a creer, o está sometido o coercionado por este adulto que lo está. Porque bueno, acá el enemigo desgraciadamente está cerca, ¿no? Cuando hablamos de quiénes son los que abusan. ¿Quién es el monstruo? Está cerca y posiblemente lo amamos mucho. Sí, exactamente. Digo, aún más perversa es la situación porque como uno le indica a un niño o hace que ese niño tenga la capacidad para diferenciar lo que es el amor de una madre, de un padre, de un tío, de un abuelo, de quien fuere, qué es su relación y saber diferenciar entre que eso está muy mal y que eso no es un síntoma, un signo de amor, sino todo lo contrario, claro. ¿No? Sobre todo porque, bueno, como dije, el enemigo está cerca, digamos, en general podemos pensar que el abuso es alguien que asalta sexualmente a los chicos, y si bien existen asaltos o violaciones, que es otro tema, en general el abusador es alguien cercano a la familia, en general. Y el 90%, las estadísticas también hablan de un 90-95%, somos varones, ¿no? Hay algo ligado a la violencia de género, ¿no? Que tendríamos que seguir profundizando. Claro. Hoy estamos hablando y estamos también poniendo en el tapete nuestros sistemas de creencias masculinos, y hay algo de esto ligado a la sexualidad y a la violencia, sexualidad y poder. Pero la mayoría de los abusadores
son varones, hay un 5 a 10% que son mujeres, y son varones que están cerca. En general, podemos decir, ¿quién puede ser? ¿Es la figura paterna o es un tío o es una figura súper cercana al o un chico, amigo, o o el mejor amigo, o el que viene exactamente. todos los fines de semana a comer un asado con papá y mamá, en fin, ¿no? Exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son estos primeros signos? Porque en general tenemos una máscara, porque como decíamos al principio, esto cuesta, esto duele, y aparte no lo imaginamos. Sí, sin duda hay indicadores, los indicadores específicos, digamos, más concretos de lesiones, donde a veces los pediatras son los primeros que empiezan a sospechar. Uno de los temas más controvertidos es el relato del chico, y lo más importante, digamos, que en general en chicos que pueden verbalizar, el relato es lo más confiable. También hay mitología de que los chicos fantasean, los chicos mienten. Cuando hay un relato realmente de un chico, realmente hay que prestar atención. Es un semáforo al cual debemos atender, porque en general, y sobre todo los chicos sobre estos temas, no mienten. Entonces, ¿Esto es un relato, te referís a un relato específico, a un relato explícito, o puede ser un relato que puede estar dando cuenta de por ahí, introducir términos o cosas que en la vida de ese niño uno imagina que no debieran existir claro. aún? No, hay relatos concretos. Me toca, manosea, me invita a su cama, me llevó a tal lugar y me hizo Claro. tal cosa. Hay relatos muy concretos, que también pueden choquear a la persona que lo recibe, y esto es importante, creer al chico, validar su relato, sí. Es un tema importante porque necesita apoyo. Lo que vos dijiste, esta persona que me tiene que cuidar, que me tiene que proteger y que me quiere y que muchas veces amo profundamente, me mete en situaciones sexuales para las que no estoy preparado, me coerciona, me seduce, y esto también hay que tenerlo claro, no es un episodio en general. Son muchos episodios y son a veces años. El abuso es crónico. Sí. El abuso es crónico. Y quería agregar que, aparte del relato, cuando un chico dibuja algo que el chico no tiene por qué saber que existe. Si un chico dibuja un pene erecto, nunca tiene que haber visto un pene erecto. Totalmente. Y cuando un chico relata, sí, porque le salió algo blanco del pene, no, estás inventando. El chico no inventa esas cosas porque no sabe que existen. Claro, Sergio, vos como pediatra, recién Adrián mencionaba que en general los pediatras y también inclusive las maestras, por ahí son las primeras personas que toman contacto con esta realidad y que se animan a pensar en otra situación. ¿Qué pasa? Imaginaba yo mientras que Adrián hablaba, tu situación en un consultorio donde vos ves un chico que no necesariamente tiene ni magullones ni golpes, sino que por ahí vos lo sentís. La introducción de un dedo en una vagina no deja ninguna marca. Claro. La cosa es cuando el himen, por ejemplo, está lastimado o está con un desgarro en un momento donde la nena no tiene por qué y no hay antecedentes para que haya ocurrido ningún traumatismo que lo justifique. Ahora, pero hay otros signos, me imagino, por el supuesto, nerviosismo. una de las cosas que más frecuentemente aparecen son la enuresis y la encopresis en chicos, o sea, que se hacen pis encima o se hacen caca encima, chicos que ya controlaban perfectamente o que tienen algún tipo de regresiones o que de repente no quieren ir a la escuela porque el abusador está en la escuela o quieren quedarse en casa o empiezan a decir, por ejemplo, hace poquito una paciente decía secreto secretoso. Es lo que decía, tengo un secreto secretoso y no se lo quería contar a nadie. Y bueno, pero si uno no busca esto, no lo va a encontrar. Ahora, ¿cómo se maneja esta situación? Porque vos escuchás de una paciente, tengo un secreto secretoso, tu experiencia puede hacer que vos necesitas indagar sobre ese secreto secretoso. Está su mamá, está su papá, acompañando a esa paciente al consultorio, cómo se aborda esa situación y si necesitas de una privacidad para que esta chiquita o este chiquito pueda finalmente encontrar esa persona, ese confidente a quien contarle. Sí. Como dijiste, hay un montón de señales. Agrego algunas cosas que dijiste vos. La escuela es muy importante. Un chico que va bien en la escuela y de repente empieza a tener problemas escolares. Un chico que empieza a tener trastornos de la alimentación. Un chico que empieza a retraerse. Un chico que empieza a tener miedo ante ciertas figuras. Un chico que explota en rabietas. Un chico que tiene cambios de conducta. Un chico que tiene insomnio. Son inespecíficos, pero tenemos que ir armando el rompecabezas, que son pistas
de que algo puede estar pasando y sin ser alarmistas, bueno, hay que chequear qué es lo que está pasando en este chiquito o chiquita. Y no dar por sentado que no, que en casa no ocurre, que no, que quién va a ser, que no tiene nada que ver con lo que nos pueda suceder a nosotros. Claro, no pasa nada, ya se le va a pasar. Hay situaciones que a todos los padres nos llaman la atención y deberíamos tener esta conducta preventiva, ya que estamos en el otro tema, de ver de qué sucede. Hay equipos especializados, hay psiquiatras, psicólogos infantiles y hay equipos especializados en todo lo que es maltrato infantil, y dentro de esos equipos, por supuesto, hay gente súper especializada en abuso sexual infantil, que son psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, que por supuesto también tiene una pata legal esto, ¿no? Porque es un delito, estamos hablando de un delito, digamos que generalmente estos equipos tienen una abogada, porque también corresponde hacer medidas preventivas muchas veces, y por supuesto es un delito también de instancia también penal, que una vez comprobado también el abusador, de comprobarse el tema, tiene una instancia legal que tiene que dar cuentas adelante de la ley. Ahora, vamos a plantear una situación que uno imagina que no ocurre, pero que en la práctica ocurre, que es que la mamá, la pareja, quien sea, en el seno familiar descubre al abusador. Esta chica o este chico puede exteriorizar y se puede comprobar esta situación, y quien nos ama y quien debe protegernos perdona a ese abusador y lo reincorpora en el seno familiar con la gran promesa de que esto va a cambiar y que nunca más va a volver a ocurrir. Quiero plantear esto porque la primera pregunta que te hago es: ¿el abusador se rehabilita? ¿El abusador puede comprender de que esto no se debe hacer y puede manejar esa situación? ¿O esto es una falacia, es una gran mentira en la que nos terminamos convenciendo? Bueno, por supuesto, este niño o niña requiere una terapia y una terapia de apoyo del familiar no abusador. Desgraciadamente, muchas veces las madres no cumplen este rol de proteger una vez velada la situación, porque tienen relaciones de dependencia económica o porque tienen dependencia afectiva, lo cual complica muchísimo la situación. Y por supuesto se requiere un abordaje súper artesanal de estas circunstancias, donde hay que proteger al niño, hay que excluir a la persona que abusa y hay que trabajar con el familiar no abusador para fortalecer ese vínculo y que este chico realmente o chica tenga buen pronóstico. Ahora vamos al tema del abusador. En general se obvia el tema del tratamiento de la persona que abusa, ¿no? Todos decimos, bueno, algunos dicen que se pudre en la cárcel, y cosas tremendas, bueno, a lo Lorena Bobbitt, hay que hacer un acto quirúrgico decididamente. La gente realmente permanece indignada ante la situación y realmente creo que es grave no tomar este tema, porque hay que cortar con la cadena de abuso tratando al abusador. Todos son tratables. Vamos a ver una cosa, alrededor del 50 o más % de las personas que abusaron fueron abusadas en su infancia, ¿no? Es decir, que queda algo en esta situación traumática donde quizá esta persona, si no elabora este tema, probablemente vuelva a repetir esta situación. Y dentro de lo que es el tema del abuso, creo que todos los abusadores merecen y deberían tener un tratamiento, porque tengamos claro que la cárcel no cura. Es decir, si el abusador de alguna manera paga lo que tiene que pagar en la cárcel, no hay que obviar que la reincidencia es altísima si esta persona no hace un tratamiento. Si hace un tratamiento, reincide en alrededor del 10 al 12 al 15%. Si no lo hace, por 3 multiplicamos el riesgo. Entonces tenemos que tomar conciencia social de que este tratamiento debería ser instituido. Que es multiplicar los riesgos. Absolutamente. Dejar pasar de lado y obviar o mirar para otro lado no sirve. Es decir, que vaya a la cárcel, sí, fenómeno, pero sale y sigue abusando. Y nos enteramos en los diarios todos los días de que... No, y aparte nos colgamos de estadísticas, que los violadores son reincidentes. Son todas frases que tenemos incorporadas, pero que si no actuamos en consecuencia a eso, vamos a seguir multiplicando esta generación de abusadores sexuales infantiles, de violadores, y que lamentablemente no tienen ningún recurso, ¿no? Sí, pero cumple la condena, sale, no quiere hacer tratamiento. En general el tratamiento, han llegado tratamientos que dicen imperativos. Es decir, esto a veces se choca con el concepto de terapia. Uno tiene que tener voluntad de decisión, querer cambiar las cosas. Realmente las situaciones de abuso, para que el que está escuchando entienda, tienen que ver muchas veces con situaciones comparadas con
las adicciones, donde el paciente, en este caso, no tiene mucha predisposición, minimiza o niega las situaciones, niega lo que hizo o tiene distorsiones cognitivas, lo hice por amor, en realidad no fue tan así, en realidad fue solo una vez, o básicamente esta persona, los terapeutas mismos son los que de alguna manera lo llaman de mal pronóstico. Algunos lo son, los paidofílicos, que cuando se habla de red de paidofilia, ¿de qué estamos hablando? Todos los abusadores no son paidofílicos. Los abusadores se pueden excitar con menores, pueden tener fantasías, lo cual es un tema importantísimo a tratar, y no pueden frenar sus conductas, como una persona que es adicta o una persona que se adicta al alcohol, un alcoholismo o lo que sea, cualquier sustancia, no es confiable en poder manejar sus impulsos. El abusador dice, no lo voy a hacer más, ya está, me curé, no es creíble, tiene que hacer un tratamiento, en general son tratables, no curables, generalmente los tratamientos son a largo plazo, y en general con los paidofílicos, porque cuando hablamos de paidofílicos, ¿de qué hablamos? Con personas que se excitan casi exclusivamente con niños, ¿no? Es decir, su patrón, cada uno, para que entienda, tiene un mapa de excitación, cada uno tiene un mapa del amor, que generalmente puede ser diverso, generalmente somos hetero, homo, bi, con personas, pero hay gente que tiene mapas del amor más distorsionados. En este caso, esta persona se excita exclusivamente con niños, lo cual es muy complejo de cambiar. Entonces se necesitan muchas veces, no solamente terapias comportamentales que trabajen con la conducta, con el impulso, se necesitan a veces medicaciones que trabajen para frenar los impulsos, a veces lo que se habla de castración química, que es bloquear ciertas situaciones que tienen que ver con la testosterona para bajarle el impulso sexual. Con esto quiero abrir un abanico de amplias posibilidades que se podrían aplicar a cada situación en particular. Lo que no se puede hacer es nada. Esta persona tiene que ir a un tratamiento. Lo que no se puede hacer nada, lo que no se puede hacer es nada, pero básicamente también esto va a repercutir directamente en la posibilidad de salir o de sobrellevar este tema de ese niño que fue abusado. Porque si la reacción del entorno que supuestamente ama y protege y está ahí para contener no hace nada, el mensaje que se le da, imagino yo, a ese niño abusado es terrible. Catastrófico. Es terrible, ¿no? Catastrófico. Porque es, bueno, vale todo, es una consecuencia más de la vida y me la tengo que aguantar. Y da la sensación, sin caer necesariamente en estos impactos mediáticos de los que nosotros se dan a conocer estas noticias, que forma parte de la realidad. Esto de no hacer nada frente a una situación que forma parte. Bueno, tema a debatir, tema a analizar, tema a estar atentos fundamentalmente. Reiteramos estos conceptos básicos. Abuso sexual infantil ocurre en todos lados, ¿eh? Acá no hay ni clase social, ni clase económica. Esto está y está a la vuelta de la esquina. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias, contrario. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de la alimentación. Hablaremos de las frutas secas y de las frutas desecadas. Ya venimos.